השמיים מספרים כבודך, אדוני, אדוננו מה אדיר שמך. כל העמים יהללוך, בכל הארץ ישבחוך, כי גדול אתה וקדוש שמך לעד. גדול אתה וקדוש שמך לעד. כי גדול אתה וקדוש שמך לעד. גדול אתה וקדוש שמך לעד. שעריך בתודה, חצרותיך בתהילה, מה גדולים מעשיך, מאוד עמקו מחשבותיך, כי גדול אתה וקדוש שמך לעד. גדול אתה וקדוש שמך לעד. כי גדול אתה וקדוש שמך לעד. גדול אתה וקדוש שמך לעד. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך העליון, להניח חסדך כי גדול אתה וקדוש שמך. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך העליון, להניח חסדך כי גדול אתה וקדוש שמך. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך העליון, להגיד חסדך כי גדול אתה וקדוש שמך. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך העליון, להגיד חסדך כי גדול אתה וקדוש שמך. כי גדול אתה וקדוש שמך לעד. גדול אתה וקדוש שמך לעד. כי גדול אתה וקדוש שמך לעד. גדול אתה וקדוש שמך לעד. Shabbat Shalom a todos, un saludo cordial a todos. Estamos en Shabbat y estamos gozosos. Damos gracias al Eterno por permitirme compartir con vosotros esta porción que toca el día de hoy, la porción Korah, porción número 38 de 54. Así que es una porción bastante famosa por diversos aspectos. Vamos a intentar
sumergirnos un poco en esta porción, ver algunos detalles. Más que todo quiero enfocarla en un análisis allí causa-raíz de todo lo que vemos allí, porque sabemos que, bueno, mucho se habla de la rebelión de Cora, la rebelión de Coré, y siempre se enfoca la rebelión como tal, el liderazgo y todo esto. Pero vamos a pasearnos un poco más sobre ello, vamos a ampliar un poco la visión, y para ampliar un poco la visión tendremos que quizás irnos un poquito al principio y ver ciertos versículos, porque sabemos que la mayor parte de la escritura se contesta a sí misma en muchas partes, y allí es donde está precisamente el epicentro, donde vamos a girar en cuanto a la interpretación. Así que, Baruch Hashem, esta porción, básicamente 3 capítulos, no tiene más, y son más que suficientes en realidad, hay muchos detalles bien interesantes. Así que vamos a empezar, ¿no? A empezar con esta porción. Ahí tenemos básicamente los 3 aspectos principales: la rebelión de Coré, la vara de Aarón que florece, y vemos también lo que corresponde al sostenimiento de los Kohanim o los levitas, ¿no? El sacerdocio y los levitas. Básicamente esos son los 3 capítulos. Tenemos también lo que corresponde a la Haftará, es decir, la lectura de cierre en el primer libro de Samuel, capítulo 11, versículo 14 hasta el 12, versículo 21, perdón. Y en el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, tenemos lectura complementaria en 2 a Timoteo, capítulo 2, versículos del 8 al 21, y en Judas, capítulo 1, del 1 al 25. Así que, bueno, Baruch Hashem, vamos a iniciar porque intentaremos avanzar en lo más que podamos en esta porción. Así que, Baruch Hashem, antes de iniciar me voy a enfocar en la lectura complementaria. Esta lectura complementaria que aparece aquí en 2 Timoteo 2:15. ¿Por qué? Me preguntaba por qué esta es la lectura complementaria de la Parashá Korah. Precisamente vemos un escenario donde había un liderazgo, ¿no? Y también Pablo exhorta, ¿no? y dirige, ¿no?, esta situación hacia lo que el deber ser, y es lo que vemos también en la Parashá Korah, como el liderazgo de Moshe estaba haciendo la voluntad de Dios. En este caso, Timoteo está bajo la misma instrucción, ¿no?, hacer la voluntad del Eterno como líder, ¿no?, en este caso guiando a esa asamblea, en el caso de Moshe guiando al pueblo de Israel, pero ambos haciendo la voluntad del Eterno. Y allí es donde tiene que girar el compás en función de todo el resto de la porción. Y esto es lo interesante. Fijaos lo que dice Pablo a Timoteo. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza correctamente la palabra de la verdad, pero evita profanas y vanas palabrerías, porque producirán más crecimiento de la impiedad, y la palabra de ellos carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que ya hubo resurrección, y trastornan la fe de algunos. Bueno, aquí leyendo algunos detalles y mirando el contexto, pareciera que hubo una doctrina diferente que se estaba metiendo allí, diferente a lo que ya se había establecido, a los cimientos apostólicos, los cimientos que Yeshua había establecido cuando vino. Y bueno, aquí pareciera que se hablaba de que no había una resurrección como tal, y que ya la que hubo, la hubo. Recordemos, bueno, habían detalles o versículos que nos apuntaban a una resurrección cuando Mashiach resucitó. Quizás es lo que hablan de los primeros frutos, el primer fruto de resurrección. Y bueno, algunos interpretaban de que ya eso no era así porque ya se había cumplido.
Y precisamente esto es lo que llaman Pablo aquí, que no es cualquier cosa. Quizás hoy en día lo vemos como, bueno, eso no tiene importancia, igual está bien, pero ese es a nuestro entender. Pero al parecer el apóstol no piensa de la misma manera, porque dice que trastornan la fe de algunos, ¿no? Parece que los desvían del camino de la fe, el camino de la fidelidad, el camino de la emuná. Entonces, fijaos porque el apóstol dice aquí, ¿no? Versículo 19, sin embargo, el fundamento de Dios se mantiene firme. Yo me imagino esto en esta época, ¿no? Escribiendo el apóstol Pablo a Timoteo, ¿no? El fundamento de Dios se mantiene firme. Teniendo este sello, conoció el Señor a los que son suyos y apártense de iniquidad todo aquel que pronuncia el nombre del Señor. Interesante ello, ¿no? Interesante todo el que pronuncie el nombre del Señor, alejaos de la iniquidad. Sabemos que la iniquidad tiene que ver con la justicia del Eterno, con su Torah, obviamente, y ese es el fundamento que el Eterno ha puesto. De hecho, comentaba en estos días, hablaba con alguien que lo que es todos los escritos posteriores del Brit Hadashah, los evangelios, deben ser interpretados de acuerdo al marco de la Torá, porque ese es el fundamento que está puesto. Y Yeshua, cuando le preguntaron que cuál era su voluntad, ¿no? Yeshua claramente decía, mi voluntad es que haga la obra de mi Padre, ¿no? Que me ha enviado, ¿no? Y ya todo estaba plasmado, lo que había es que saberlo interpretar en ese momento. Y Yeshua no se salió de ese itinerario, por decirlo de alguna manera, y inclusive su segunda venida también estará regida bajo el mismo itinerario. Por eso dijo, ni una jota ni una tilde pasará de la Torá hasta que todo sea cumplido, hasta que este cielo y esta tierra pase. Entonces, toda la escritura debe ser interpretada dentro del marco de la Torá. Ahora, interpretar fuera del marco de la Torá, bueno, eso es lo más común que se hace, o que no se debe hacer, pero se hace, y eso es lo que se puede encontrar muchas veces. Entonces, la interpretación correcta, porque Yeshua vino a donde tenía que venir, en el tiempo que tenía que estar y bajo los criterios, actuó bajo los criterios que tenía que actuar. Entonces, todo eso está enmarcado dentro del marco de la Torá. No fue o no vino a Jerusalén porque era la ciudad que estaba de moda o porque era la ciudad más turística de la época. No vino porque ahí hay una palabra, hay un principio, hay un fin, una finalidad, y Él viene a hacer todo lo que tiene que hacer y que está profetizado tanto en la Torá como en los profetas. Entonces, ahí está el fundamento. Versículo 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso de honra, santificado, útil para su amo, preparado para toda buena obra. Útil para su amo. He allí la importancia, ¿no? Ser útil a quienes le servimos. Eso Yeshua también dijo, que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, seguimos. Ahora, para entrar en la rebelión de Coré, tenemos que entrar en el contexto primero. El contexto, ciertamente vamos a hablar de una voluntad divina, la voluntad de Dios, un pueblo, un liderazgo. Pero ¿por qué llegamos a una rebelión? ¿O por qué el pueblo de Israel llega a una rebelión como esta, ¿no? Quizás yo pudiera decir, bueno, de aquí para adelante hablo de lo mismo que siempre se habla en todas las parashá, pero vamos a indagar un poco en ese previo a esta rebelión. ¿Por qué? Porque es necesario comprender el contexto, y es interesante ver cómo la misma escritura nos da las pinceladas exactas para poder saber qué es lo que está pasando. Aquí en el capítulo anterior, no el capítulo 16 de esta parashá, pero se recordarán los 12 exploradores, los 12 espías. Recordarán que ellos fueron introducidos en la tierra. Ellos duraron 40 días de exploración, y en estos 40 días básicamente fueron arriba, bajaron, trajeron una evidencia, ¿no?
se les pidió una evidencia de la tierra. Sin embargo, pareciera que llegaron más asustados que cualquier otra cosa, en vez de alegres, y dieron un mal reporte, ¿no?, acerca de lo que habían visto. En realidad el pecado viene porque el Eterno les dijo que le entregaría las tierras, y eso es una decisión firme de parte del Eterno. Ya ellos habían venido de ver señales, prodigios a lo largo de Mizraín o Egipto, a lo largo del desierto, el cruce del mar de juncos, del Yam Suf, y pare de contar. Y aún así ellos no creyeron que el Eterno les entregaría la tierra, no creyeron. Y es allí el pecado de ellos y el pecado de cualquier generación que no crea en la palabra del Eterno. Es allí el punto, porque a veces creemos y vemos para atrás y decimos, no, es que ellos no creyeron. Y le hacemos una radiografía a ellos, o hacemos una radiografía a la época de Yeshua, el pueblo en la época de Yeshua, los apóstoles en la época de Yeshua, y vemos que hay el mismo síntoma, pero estoy seguro de que si hacemos una radiografía en estos tiempos, no creo que sea muy diferente el resultado de esta radiografía de la inmuná en el pueblo que es el pueblo creyente de Dios, de alguna manera. Porque lamentablemente se duda mucho de las promesas de Dios, de parte de la palabra que Dios ha dado. Se ha cambiado muchas cosas y se ha malinterpretado muchas cosas cuando Yeshua vino con un propósito muy específico, ¿no? Entonces, básicamente, esto es algo que forma parte de la conducta humana, y es parte de lo que el apóstol Pablo dice que debemos negarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, el poder creerle al Eterno de que cada palabra que el Eterno dice vale, y que no es una cosa hoy, otra mañana. Esto es lo que el Eterno siempre ha recalcado. Del mismo Yeshua, cuando vino, se los enseñó, le decía, alimentalos a los 5,000. Y ellos se preguntaban, pero ¿cómo? Si apenas tenemos panes y pececillos. No, el detalle es que lo alimentes. Te estoy diciendo que lo alimentes. Cuando ellos obedecieron, aun cuando su razonamiento le decía que no, es cuando vieron el milagro que Dios estaba obrando en ellos. Y esa es la fe que necesitamos, esa es la emuná que necesitamos, emuná que le falló aquí al pueblo de Israel cuando el Eterno les dijo, ustedes poseerán la tierra. Esa emuná que le falló inclusive al mismo Pedro cuando le dijo al Señor en la barca, Señor, di que vaya, y el Señor dice, ven. Yeshua le dijo, ven, y él allí empezó a caminar sobre el agua, pero dudó. Y el Eterno no le gusta que nosotros estemos dudando de cada palabra que Él ha dado, porque está firme, y sobre ella debemos basar nuestra emuná. Ahí estaba el centurión, Señor, soy hombre bajo autoridad. Di una palabra y mi siervo sanará, porque yo soy hombre bajo autoridad. Le digo, mi siervo va y va. Le digo, ven y viene. Algo tan sencillo como eso, tan básico como eso, y a veces inventamos definiciones, se nos ha ido la pinza con tantas cosas para obedecer al Eterno, y peor aún, justificarnos de la no obediencia hacia ciertas cosas, ciertos mandamientos, que por ninguna parte Yeshua dijo que ya esto había pasado de moda, o en ninguna parte Yeshua se opone a ello. Por el contrario, lo dijo claramente que todo estará vigente, ¿no? Y el que los enseñe y quebrante, así sea uno de los mandamientos más pequeños, pequeños será en el reino de los cielos. Por si acaso Yeshua dijo todo eso, por si acaso nos quedaba alguna duda al respecto, ¿no? Si todos sus mandamientos estaban vigentes. De alguna manera todos sus mandamientos estaban vigentes. Yeshua no dijo nada lo contrario. Entonces, de esa misma manera, el Eterno está pidiendo una lección de emuná para nosotros. Esa fe verdadera que se basa en la fidelidad que a su palabra, ser obediente a su palabra a pesar de lo que el mundo pueda decir. Entonces, fijaos por qué aquí el pueblo no creyó en eso, y es allí el pecado. Allí el pecado que derramó era la gota que faltaba para derramar el vaso.
Entonces el Eterno dijo, tan ciertamente como yo vivo, mi gloria y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra en la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá, pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Fijaos lo interesante, y aquí nos deja una gran lección, ¿no? Esta lección es que básicamente no podemos, si no creemos en lo que Dios, en las promesas que Dios ha entregado, difícilmente podemos ser partícipes de ella. Ellos no creyeron y no pueden ser partícipes de ella. Ahora tenemos que tener cuidado también en estar inventándonos promesas que el Eterno no ha dicho, o llevando promesas a un contexto que el Eterno jamás y nunca la ha puesto, porque eso sería prácticamente lo mismo que no creer en alguna de ellas, ¿no? Entonces el Eterno simplemente a esta generación le ha dicho que no. No quiere decir que el Eterno retrae su promesa, porque Él tiene un pueblo que entrará en la tierra, entrará en el reposo, entrará en la promesa. Ahora, que no sea esta generación, que es la siguiente, o ni siquiera la siguiente, porque vamos a leer el libro de Hebreos, porque ni siquiera ni siquiera en la época de Yeshua, bueno, posterior a la época de Yeshua, porque el libro de Hebreos fue escrito en el año 60, 64, algunos lo ubican inclusive hasta el 68, justo antes o un par de años antes, pocos años antes de la destrucción del templo, del segundo templo y de Jerusalén. Allí ubican, y obviamente este libro nace como una esperanza para aquellos que años más tarde verían su ciudad perecer entre las llamas, ¿no? Y entre los romanos que invadirían la ciudad. No, obviamente esto es una esperanza y un aliento para todos aquellos, ¿no? Entonces, en Hebreos capítulo 4 dice, versículo 1, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca no haberlo alcanzado. Bueno, y sigue hablando, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Escuchad esto, ¿cuál es la buena noticia? ¿Cuál es el evangelio? El evangelio es que hay una promesa sobre la cual el Eterno está injertando a su pueblo, está seleccionando pueblo para ser copartícipe con esa promesa, tanto a ellos como a nosotros. Nosotros hoy en día podemos ver claramente que es a través de los méritos de Yeshua que nosotros somos injertados en esas promesas. Ellos quizás en aquellos momentos no lo tenían claro, pero la promesa estaba firme, ¿no? Cuando Juan el Inversor vio a Mashiach que venía, decía básicamente, o cuando vio a los religiosos, decía, he aquí viene uno detrás de mí que es capaz de levantarle hijos a Abraham hasta de las piedras, ¿no? Levantarles hijos a Dios hasta de las piedras. Eso es Yeshua, ¿no? A través de los méritos de Yeshua. Ellos lo veían hacia el futuro, nosotros lo vemos hacia el pasado, pero estamos cubiertos a través de la misma sangre, ¿no? La sangre por el Adán, por la humanidad. Entonces, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe a los que la oyeran. Ahí está el punto. Hashem decía tal cosa y ellos preferían otra. Y dudaban de lo que el Eterno les estaba diciendo. Y versículo 9 de aquí de Hebreos 4 sigue diciendo, por lo tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Fijaos, este es el año 60, 64, 68, después de Yeshua, y todavía ellos consideraban que quedaba un reposo para el pueblo de Dios. Es decir, que esta generación obviamente no entró, y aún la generación que entró con Josué tampoco era considerada por ellos como que entraron en la promesa. Versículo 10, porque el que ha entrado en su reposo también reposó de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga
en semejante ejemplo de desobediencia. Fijaos, procuremos entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. La desobediencia, ¿no? Ya sabemos que a través del pecado, por el pecado de ellos, fue que ellos no entraron en el reposo. Fijaos porque ya sabemos, ya tenemos el contexto de una generación que el Eterno los llamó a la tierra, y a pesar de que los llamó en la tierra, resulta de que ellos no creyeron y no entraron básicamente en la tierra. Entonces, fijaos porque fueron 12 exploradores de las 12 tribus, con excepción de los levitas, porque de los levitas no fue nadie. Entonces tenemos a todos los levitas aquí, y entre ellos los gersonitas, los coatitas, los meraritas, que quedaron así como que, bueno, quizás pensarían, ¿y por qué nosotros no vamos a entrar si los que no quisieron fueron ellos? Y claro, empezó esto como que a ese caldo de cultivo a generarse allí, más todo lo demás, pero ellos no podían ver que la razón es que aquí existe un pecado congregacional, un pecado comunal, por decirlo de alguna manera, un pecado del pueblo entero. Y fijaos que los que sí pasarán son Caleb y Yehoshua y sus descendencias, ¿no? Para que veamos cómo sí importa, ¿no? Cómo es lo que dice Hashem, ¿no? Que él recuerda el pecado a los hijos hasta muchas generaciones, 1000 generaciones, hasta 4 generaciones, pero la misericordia las tiende hasta 1000 generaciones. Tanto Caleb como Yehoshua estaban en esa parte, ¿no? Y sus hijos recibieron parte de esa bendición que vino a sus vidas, ¿no? Entonces, fijaos lo que dice aquí. Bueno, aquí tenemos lo primero que nos dice de quién es descendiente Coré. Y aquí del lado derecho está un árbol de genealogía donde aparece Levit, los 3 hijos principales, Gersón, Coat y Merari, de los coatitas está Amram como primogénito, y el primogénito de Amram, Aarón, a la cual se le ha entregado la orden sacerdotal. Y como primogénito de Ixar está Coré. En pocas palabras, Coré, primo de Aarón. Y fijaos porque esto es importante, ¿no? Ya ellos eran coatitas. Los coatitas, recordemos que eran como los que estaban un poco más cercanos al sacerdocio, porque ellos llevaban las cosas sagradas, todo lo que era los utensilios sagrados. Ya los gersonitas y los meraritas llevaban la tienda como tal, el Mishkan. Pero bueno, quizás los de Yizar, los coatitas, eran los más cercanos al sacerdocio, ¿no? Entonces aquí, claro, esto se perfila de una manera muy particular, porque fijaos, porque ahora lo que dice, ¿no? No solamente fue Coré con Datán y Abiram, sino que también fue 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, o sea, el liderazgo de la congregación. Ahora, vamos a leerlo. Se levantaron contra Moshe con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moshe y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Hashem. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Hashem? Primer punto importante. Vamos a ver qué es lo que apela aquí Coré acerca de este punto, ¿no? Porque él utiliza ciertamente las mismas promesas, ¿no? Y aquí viene lo interesante, ¿no? Porque Korah utiliza las mismas promesas que Dios ha entregado para justificar su posición, ¿no? Y dice, porque toda la congregación, todos ellos son santos. Y la pregunta es, ¿en realidad ellos son santos? En alguna parte esto está entregado al pueblo de Israel, pues de alguna manera u otra, quizás de una manera, sabemos que a la perfección no ha sido así porque han sido rebeldes, pero ciertamente ha sido una promesa del Eterno.
porque en Levítico 11, también en Levítico 19, en Levítico 20 se habla de la santidad del pueblo, que han sido distinguidos y han sido apartados. Entonces Corá se apoya sobre una verdad, porque yo soy el Señor, que os he hecho subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo. El 19:2 dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: seréis santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. El Levítico 20:26 dice: seréis pues santos porque yo, el Señor, soy santo, y yo os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Entonces ciertamente hay una promesa de parte del Eterno. Obviamente aquí entra el contexto de entender, ¿no?, de que esto es bajo la premisa de que el pueblo obedeciera a todo lo que está aquí. Es como cuando Pablo le habla a las asambleas y le dice: vosotros sois salvos, vosotros sois santos, vosotros sois hijos. Esto es bajo la premisa de que la gente está obedeciendo la voluntad del Eterno. Entonces, pero ya sabemos que así como pasó aquí en el desierto, así mismo le pasaron a las asambleas. Y Pablo, que muy cierto que los trataba como a hijos, como a niños pequeños, hijitos míos, como decía Juan, pero eso es entendiéndose de que el pueblo perseverará en la sana doctrina, ¿no?, en la doctrina que enseñó Yeshua y que fue transferida a los apóstoles, y que se sobreentiende que es la que se vino enseñando y posteriormente y no se ha deformado, aunque sabemos que eso no ha pasado así, lamentablemente, pero se sobreentiende porque ya las iglesias en la época de Pablo ya tenían miles de problemas y ya habían sus herejías dentro de las asambleas, herejías que de alguna manera, fueron asumidas por las iglesias. Y si revisamos la historia, leemos tanto sus aciertos como sus desaciertos. Sus herejías también están allí plasmadas en la historia de lo que creían en esas iglesias. Entonces, obviamente se asume que vamos a perseverar en lo que es la sana doctrina. Después vamos a ver con el incienso lo que pasa con los incenciarios y todo esto que tiene que ver con eso. Entonces, ciertamente Corá se apoya en una verdad, vamos a poner comillas allí. También dice: y en medio de ellos está el Eterno, está Adonai. Y ciertamente también es una promesa del Eterno. En Éxodo 25:8 dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Éxodo 29:45 dice: y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Hashem, su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Hashem, su Dios. Entonces vemos aquí claramente que sí, Coré se apoya en esas promesas. Ahora, ¿por qué viene la rebelión? Fijaos lo que dice después: porque pues os levantáis levantáis vosotros sobre la congregación de Hashem. ¿Qué pasó allí? Lo vamos a leer más adelante, porque ellos estaban pensando que el hecho de no entrar en la tierra después que habían hecho la revisión y eso, habían hecho la inspección, ellos como parte de los levitas se sentían como autoridad. Podían pensar: este es Moshe y Aarón que no quieren que entremos en la tierra. Ellos dijeron que Hashem dijo, pero ¿cómo sabemos nosotros que si Hashem de verdad se los dijo? Y empezó a dudar de la autoridad que Hashem le había entregado a Moshe. Y Moshe se ganó, en pocas palabras, lleva toda esta carga encima, toda esta cantidad de problemas, básicamente por hacer la voluntad del Eterno. Y quizás si nos traspolamos eso hasta nuestra época, pudiéramos decir: pero yo no creo que Dios no les quiera dejar de entrar en la tierra prometida, o yo creo esto, yo creo lo otro, y pues metemos las cosas: Dios es bueno, esto, lo otro, y hacemos una mezcolanza allí de muchas cosas. Pero tenemos que empezar a entender la perfecta voluntad de Dios, tener la mentalidad de Mashiach para entender la voluntad de Dios. En la voluntad de Dios hay sí, como también puede ser que haya no. Y un no que vaya en contra de lo que yo quiero no necesariamente viene del enemigo, porque a veces yo recuerdo que cuando empecé a ser creyente,
lo primero que uno aprende es que todo lo malo viene de las tinieblas y todo lo que es bueno viene de Dios. Claro, bueno para mí. No bueno de acuerdo a su Torá, sino bueno para mí. Entonces, si yo quería algo y no se me daba, ese es el enemigo que me quiere quitar la felicidad. Pero si se me daba, entonces gracias a Dios porque me lo diste. Entonces, claro, esa es la mentalidad muy básica. Claro, tomamos un versículo, ¿no? Porque el enemigo vino a matar, a hurtar, a destruir, y tomamos eso nada más allí, y con eso hacemos una generalidad para todo, pero resulta que Dios muchas veces también dice no a ciertas cosas, y es una decisión del Eterno, que nosotros en obediencia también debemos aceptar los no de Dios en nuestra vida. Y esto no quiere decir que es el enemigo, que es... De hecho, muchas veces pedí perdón al Eterno porque en determinado momento de mi vida pensé que era el enemigo. Y yo decía, no, ese es el diablo, que esto, que lo otro. Y con el tiempo y poder entender su palabra y estudiar más su palabra a fondo, entendí que no era el enemigo, que era Dios diciéndome, no hagas esto, no hagas lo otro. Y lamentablemente lo vine a aprender mucho tiempo después. Pero eso forma parte del aprendizaje, ¿no? Entonces, muchas veces los no de Dios son necesarios en nuestra vida y son para corregirnos y enderezar nuestro camino. ¿Por qué? Porque Mashiach quiere que seamos discípulos de Él, no fanáticos. Fanáticos hay muchos. Mashiach pidió fue discípulos, gente que le emule a Él, que de alguna manera le imite. Entonces, fanaticada para los deportes y todo lo demás, pero para... seriamente hablando o religiosamente hablando, se habla de un discipulado. Entonces, fijaos lo siguiente, ¿no? Porque aquí, volviendo a lo de Coré se apoya en esto, y él quería entrar en la tierra, o ellos, Datán y Abirán, querían entrar en la tierra, pero como ya Moshe había dicho que no, Aarón había dicho que no, porque están haciendo la voluntad del Eterno, entonces ellos pensaron como que era voluntad humana y no de la voluntad de Dios. Y eso nos lo responde ¿cómo sabemos eso? Por lo que ellos decían, que nos lo dice más adelante. Vamos a leerlo. Dice, cuando oyó Moshe, se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo, mañana mostrará a Hashem quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acerca así. Y sigue diciendo, haced esto, tomad incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Hashem mañana. Y el varón a quien Hashem escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Hashem y estés delante de la congregación para ministrarles, y te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo, procuráis también el sacerdocio. Por lo tanto, tú y todos tus séquitos sois los que os juntáis contra Hashem, pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Fijaos, porque aquí deja claro, ¿no?, que simplemente Moshe está haciendo la voluntad del Eterno. Moshe no quería decirle a la gente cosas que ellos no querían escuchar, sabiendo el carácter de la gente, que se le iban a venir encima a todos. Obviamente Moshe no quería eso, pero Moshe, haciendo la voluntad del Eterno, precisamente fue que entendió, ¿no? Entendió todas estas cosas que estaban pasando, y por eso cada vez Moshe caía sobre su rostro cada vez que escuchaba todo eso. ¿Por qué? Porque básicamente hacer la voluntad del Eterno muchas veces traerá conflicto en muchos lugares, en muchas circunstancias. De hecho, Mashiach en su oportunidad dijo, ¿no?, que no he venido a traer paz al mundo sino espada, ¿no? Y muchas veces los primeros enemigos del hombre serán los de su propia casa. ¿Por qué? Porque muchos les tocaría confrontarse, ¿no?, con esos, quizás, ese carácter del Eterno,
esa identidad que obviamente no iba a ser compatible con su entorno y que generaría problemas en su entorno, inclusive hasta su propia casa, que no tiene que ver que cuando dice que el hijo estará contra el padre, esto no quiere decir que lo dejes de honrar, porque hay un mandato de honrarles a pesar de cualquier condición que sea. Una cosa no excluye a la otra, pero sí debemos entender que posiblemente exista un malestar por asumir la identidad del Mesías, ¿no? Entonces, vemos aquí y sigue diciendo, y envió Moshe a llamar a Datán y a Abirán, los hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente, ni tampoco nos has metido tú en la tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. Sacarás los ojos de los hombres, no subiremos. Fijaos, porque estos dos versículos son clave, porque ya despeja el panorama y nos abre el entendimiento hacia la interpretación de la situación. Ellos venían de Misraín, tenían ciertas comodidades a pesar de ser esclavos. Quizás aquí ellos lo llamaron también de una manera muy sarcástica, ¿no? Tierra donde destila leche y miel. Posiblemente esa sea una de las maneras que ellos se refieren a de dónde venían. O posiblemente también ellos basaron esto en la exploración que hicieron en la tierra prometida, basándose en la promesa de Dios que lo describe como una tierra donde fluye leche y miel. Pero también exhortan o exclaman, ¿no? El hecho de que están en el desierto y tampoco van a entrar en la tierra. Entonces ellos están molestos porque ahora están en el desierto. Básicamente están pensando que es Moshe, que es Aarón, el que no quiere dejarlos en la tierra, cuando detrás de esto la voluntad que está allí es un no de Dios, la voluntad del Eterno. Y es allí el problema, es allí el caldo de cultivo para esta rebelión que pasa aquí. Básicamente, Coré pensaba que como hay una promesa de entrar en la tierra prometida, entonces Moshe y los demás se estaban oponiendo y simplemente no entendía que había un no de parte del Eterno, que no quiere decir que la promesa esté anulada, pero sí lo que quiere decir que esa generación no pasaría y que el Eterno lo cumpliría más adelante con generaciones posteriores, porque el Eterno va a cumplir sus promesas, creamos o no creamos, el Eterno lo va a hacer porque Él es fiel. Su fidelidad no es algo intrínseco de Él, del Eterno. Entonces el Eterno va a cumplir sus promesas, ya obviamente con esta generación aquí en el desierto no lo iba a hacer, pero sí con la generación posterior a ello, aquellos hijos que nacieron en el desierto o aquellos que no fueron censados en el momento de ser censados porque eran muy pequeños. Esa generación es la que posteriormente pasaría junto con la descendencia de Caleb y Yehoshua. Entonces vemos un panorama donde uno piensa que está haciendo la voluntad de Dios y por eso se levanta o que quiere hacer la voluntad de Dios, y el otro en realidad está haciendo la voluntad de Dios y está diciendo un no que viene de parte del Eterno porque simplemente no es el tiempo. Es como cuando los discípulos le preguntaron a Yeshua, Señor, que le preguntaron sobre el reino allí en el libro de Hechos, y Yeshua le dijo, no le corresponde a ustedes conocer los tiempos del Eterno. Eso no es que no quiere decir que él no vendrá un reino o que ya el reino cambió, sino que ciertamente la Escritura pronostica, profetiza un reino a futuro, y es simplemente que no es el tiempo. Y quizás pues esta generación, algunos quizás morirán o quizás lo veremos sin necesidad de morir, seremos transformados en vez de ser resucitados, pero el Eterno lo va a cumplir en su tiempo. Entonces eso es algo que nosotros debemos entender y debemos internalizar. Primero y principal, no podemos ser partícipes de promesas en las cuales no creemos. Lo vemos aquí, ellos no creyeron
en que Hashem les entregaría la tierra, y murieron 10 espías, los 10 que se negaron murieron, y no solo eso, trajeron muerte sobre sus descendientes, sobre los que dependían de ellos. Y en cambio vemos también a Yehoshua y Caleb, que ellos sí entraron o entrarían en la promesa. Entonces es importante que nosotros podamos ver estos detalles. No podemos pertenecer a promesas en las cuales no creemos. Eso es un principio muy básico de la fe, de la emuná. Y lo otro es, podemos saber quién está haciendo la voluntad de Dios, porque Coré pensaba que como existía una promesa de entrar en la tierra, entonces él iba a hacer la voluntad de Dios, y que se estaba oponiendo era nada más la humanidad de Moshe y Aarón. Pero en realidad quien estaba haciendo la voluntad de Dios eran Moshe y Aarón, con un no de parte del Eterno, un no que quizás ellos no se lo esperaban. Entonces esa es la pregunta que vamos a ir contestando poco a poco. Entonces seguimos, vamos a ir acá, porque fijaos la consecuencia, ¿no?, de la rebelión. El Eterno obviamente apoya a quien está haciendo su voluntad. Y esto es algo, me recuerda mucho a Mashiach cuando dice: no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Hacer la voluntad del Eterno. De hecho es algo de lo que nombra Pablo, ¿no? Una mente renovada para conocer lo que es la perfecta voluntad de Dios. Y fijaos la consecuencia de ir en contra de la voluntad de Dios, la vemos aquí. Sabemos que Moshe habló que, bueno, si pasaba algo diferente, conocerán que Hashem es quien estaba apoyando, ¿no?, a Moshe. Entonces, fijaos, dice: y aconteció que cuando cesó de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré y todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron en medio de la congregación, y todo Israel, los que estaban alrededor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. También salió fuego delante de Hashem y consumió los 250 hombres que ofrecían el incienso. Entonces Hashem habló a Moshe diciendo: di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios y en medio de los incensarios y derrame más allá el fuego, porque son santificados. Entonces vemos aquí dos cosas que pasaron. Una, la tierra se tragó a Datán, se tragó a Coré y sus séquitos, ¿no? Datán y Abirán, y los que estaban con ellos, sus pertenencias, sus familias y todo. Fijaos cómo lo que es el pecado congregacional. Ojo con esto, porque de esto muchas veces no se habla, y esto es una realidad, ¿no? El pecado congregacional, el pecado del pueblo, el pecado de la nación. Esto tiene consecuencias, y esto generalmente no se habla. Muchos les da como que miedo hablar, pero esto pasa, y es tal cual. Versículo 35, y en el versículo 35 vemos cómo salió fuego delante de Hashem y consume a los que tenían los 250 incensarios, que eran hombres que de alguna manera también pensaban, igual que Coré, pensaban que era humanidad de Moshe y Aarón el no dejarlos entrar en la tierra y mantenerlos en el desierto, para morir en el desierto, que ni les entregaban posesiones en la tierra prometida, ni una cosa ni la otra, sino el desierto. Entonces ellos fueron consumidos por el fuego del Eterno. Voy a recordar esto, muy importante: el fuego del Eterno, el fuego que transforma. Me recuerda mucho a Yeshua, ¿no? Cuando habló Juan el Bautista, cuando dijo: aquí viene uno detrás de mí, que no soy digno de atarle el calzado de sus sandalias, pero el que viene detrás de mí bautiza con Espíritu Santo y fuego. Fuego son dos cosas, ¿no? Un fuego transformador, el fuego que viene del Eterno. No puede haber otro fuego diferente. Por ahí se habla del fuego extraño, ya lo conocemos. Inclusive hay algunos libros que hablan de fuego extraño. Esto es una realidad. El fuego extraño, a veces en altares,
fuego que no es de Dios. Y obviamente este fuego se va a oponer a todo lo que viene de Dios, se opone a todo lo que viene del Eterno. Versículo 37 dice: di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios en medio del incienso y derrame más allá del fuego, porque son santificados. Lo que toca el fuego de Dios es apartado, es santificado. Recordemos que el Eterno fue quien encendió el altar cuando se consagró el Mishkan. En la época de Salomón también hubo fuego del cielo y encendió el altar. Cuidado, es importante ver este fuego de Dios. El fuego lo pone el Eterno, es un fuego de Él. Entonces, y de allí es donde, de ese fuego del altar, es donde tenían que ellos encender la menorá y todo lo demás, porque es el fuego del Eterno. Ningún otro fuego es permitido. Y donde hay un fuego que no es de Dios, obviamente van a haber problemas. Dice, y fijaos, porque bueno, después que pasó esto, después que pasa este detalle, fijaos que el incensario, ¿no? El incienso sabemos que tiene que ver con las oraciones de los santos, ¿no? El incienso. Y fijaos que el grupo que andaba con Coré, ellos llevaban sus incensarios y el de Aarón con otros incensarios. Entonces, hay muchos que hablan que esto tiene que ver también, inclusive llegar al punto de la doctrina. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Lo que creían Coré y sus séquitos, pero vamos a ver, porque ellos también creían en parte de las promesas. No creyeron cuando tenían que entrar, pero sí después lo querían. Y aquí es donde viene el problema, ¿no? Y cuando el Eterno dijo que no, que ellos no pasarían, entonces querían ir en contra de la voluntad del Eterno. Entonces eso de alguna manera, el hecho de que sea un incensario, tiene mucho que ver con ello, ¿no? Porque tiene que ver con el hablar, con el proclamar, con las oraciones, ¿no? Entonces, fijaos porque la cuestión no termina aquí. Porque fijaos el panorama, 12 tribus que fueron al hacer la inspección, llegaron las 12 tribus, de las cuales solamente 2 obtuvieron la aprobación de parte del Eterno para entrar en la tierra, y el resto básicamente murmuró del por qué no, cuando Dios es el que ha dicho que no. Y Dios mismo se los dijo a ellos, ¿no? Es la razón. Entonces, pero todo no terminó allí. Después de todo esto siguió la murmuración. Obviamente, y hay un versículo que dice más adelante que ellos dicen: estamos perdidos, moriremos en el desierto, estamos perdidos. Pero sin embargo, ellos tenían que clamar a la misericordia del Eterno, y aquí es el punto, ¿no? Así como el Sarrat es una enfermedad que solamente la curaba el Eterno. Y por eso el Mexorá, el enfermo de Sarrat, tenía que acudir, era al Eterno, y por eso tenía que llevar ofrenda al Eterno. Ese era un proceso de emuná que tenía que desarrollar el que tenía Sarrat. Y por eso era reincorporado y reinsertado nuevamente dentro de los límites de la ciudad, dentro del pueblo. Pero tenía que clamar al Eterno. Por eso los que estaban enfermos de Sarrat en la época de Yeshua acudieron a Yeshua, a quien les iba a sanar el Sarrat. Y por eso Yeshua les dijo: hey, bueno, anda y entrega tu ofrenda también. Haz una cosa, ellos acudieron al Eterno, a Dios, a través de Yeshua. Y una vez que ellos fueron sanados, fueron y entregaron su ofrenda, ¿no? Entonces lo vemos ahí claramente, ¿no? El protocolo, Yeshua se los ordenó claramente y fueron obedientes. Al menos los otros que ni siquiera se regresaron, fueron sanados y se regresaron y no fueron a Yeshua, pero eso es en otro caso, ¿no? Pero fijaos que no terminó la situación aquí. El día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moshe y Aarón diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Hasén. Y sigue la murmuración, ¿no? Y fijaos lo que hizo el liderazgo aquí en este caso, Moshe ordena a Aarón.
Y fíjate lo que dice: Moshe dijo a Aarón: toma el incenciario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos. Fijaos que hizo expiación por ellos con incienso. Otra vez el hablar, el decir cosas y tiene que ver con lo mismo, con lo que venimos hablando, ¿no? Y de esa manera se separó la mortandad. Y el versículo 49 nos dice que 14.700 fueron los que murieron aquí en la rebelión. Y fijaos porque, lo dice Apocalipsis. Vamos a ver aquí Apocalipsis un momento. Apocalipsis 5:8 dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, las cuales son las oraciones de los santos. Ya la misma Escritura nos revela en Apocalipsis la interpretación del incienso, ¿no? Vimos un incienso que no era grato al Eterno, una proclamación quizás que no era grata al Eterno, representada en Coré y su séquito, los 150 hombres. Vemos una que sí era grata al Eterno, representada en Aarón. Vemos aquí una multitud que murmura, y precisamente con el incienso es que hacen expiación por este pecado. Entonces vemos claramente, ¿no? Se puede evidenciar en la misma Escritura la situación. Y no solo con eso, que Aarón intercede por el pueblo, porque vemos que, y aquí es donde vamos a hacer una radiografía, ¿no? ¿A causa de qué vienen todas estas rebeliones? Viene a causa del pecado del pueblo de Israel. Todo esto ocurre precisamente a causa del pecado. Y esta radiografía, que se la podemos hacer al pueblo de Israel a través de la Torá, que es hace 3.500 años, cuando estaba en el desierto aproximadamente, es la misma radiografía que quizás podemos hacer en la época de Yeshua. Y vemos claramente, ellos no creyeron al Eterno a través de Moshe, todo lo que Moshe les decía. Los discípulos pasaron por lo mismo. Yeshua les decía: alimentalos. Cuando estaba allí que habían 5.000, alimentalos. Y ellos decían: pero si tenemos pocos pececillos y pocos panes. Es que no le estaba preguntando cuál era la opinión. Le dijo: alimentalos. Cuando ellos obedecieron lo que Dios les estaba diciendo, lo que Yeshua les estaba diciendo, ellos pudieron ver a la voluntad de Dios materializándose en el lugar. Entonces es el sentido, el poder entender, ¿no? Que Dios de alguna manera nos está diciendo: mi palabra vale, no la deseches. Cada palabra que el Eterno ha dado tiene valor. No podemos ir en contra de ella o pensar que ya Él estaba diciendo una cosa antes, ahora es diferente. De hecho, el mismo Yeshua nos lo dijo claramente, ¿no? Cuando empieza el sermón de la montaña, que dice claramente que aquellos que quebranten los mandamientos más pequeños y así enseñen a los hombres, serán pequeños en el reino de los cielos. Por si acaso a nosotros nos queda duda de que si los mandamientos más pequeños no están vigentes. Y esto es algo que nos tiene que hacer de alguna manera en la mente, nos tiene que ubicar y centrar en el propósito que Yeshua para la cual Yeshua vino. Sí, que Yeshua nos redime, nos limpia de todo pecado, pero el limpiar y el redimir involucra una obediencia plena a aquel que nos llamó. Entonces, y a veces noto con preocupación que para mucha palabra del Eterno se queda en el aire, sin sentido, como que no tiene validez. Y esto para mi pensar es grave. Fijaos lo que dice Pablo a Timoteo cuando veníamos hablando al principio, ¿no? Le dice que él pensaba que simplemente ya la resurrección había pasado, y ya Pablo le dice: ya está trastornando la fe, está trastornando la fidelidad de Dios.
Entonces, tengamos cuidado con todas estas cosas, promesas que el Eterno ha entregado, de trastornar todas estas cosas, porque básicamente estamos cometiendo un error muy grave. Y finalizo con lo que tengo que finalizar, básicamente, con este versículo que es para nosotros una guía, ¿no? Cuando Pablo habla a Romanos, ¿no? Aquí, y dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios agradable y perfecta es la que nos acerca a Él. Es la que de alguna manera nos pone en una condición aceptos delante de su presencia. Ahí estaba Aarón. Después de todo lo que pasó, el Eterno confirma su sacerdocio, los dones que son irrevocables, como dice la Escritura, como nos recuerda Pablo. Ahí estaba Aarón, su vara reverdeció. La vara de Aarón reverdece. Sabemos que esto está conectado con Mashiach, que de alguna manera también está conectado con la resurrección de Mashiach, y que está la vara que está dentro del arca, ¿no? Sabemos que es parte del pacto, ¿no? Esa vara de almendro, cabe destacar, así como la menorá, que en la descripción habla de flores de almendro. ¿Qué tiene que ver el almendro con todo esto? Que el Eterno escoge el almendro. Lo voy a dejar de tarea por la hora, ya estamos sobre la hora. Pero entendamos, ¿no?, que necesitamos ser transformados, ¿no?, renovados en nuestro entendimiento. El entendimiento lo da el Eterno. El entendimiento lo da el Eterno. Es imposible que el entendimiento de lo que es santo, sagrado, provenga del mundo. El entendimiento lo da es el Eterno. Y el Santo Espíritu de Dios fue colocado en cada uno de nosotros precisamente para que transforme nuestro entendimiento, no a interpretar las cosas como el mundo las interpreta, sino a poder comprender la perfecta voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, que es que estemos junto con Él. No amarrados a las cosas de este mundo o quizás embelesados por lo que este mundo ofrece, sino por la verdadera, el verdadero valor, que es entender o tener la mentalidad de Mashiach, es decir, poder ver las cosas de Dios. No como Pedro, que quizás en un momento le dijo a Mashiach: Señor, que no te pase eso. Y hacemos la del Pedro muchas veces, que pensamos que no comprendía cuál era la voluntad de Dios, para qué Yeshua había venido, ¿no? En principio, sino que Pedro decía, para él lo bueno era que Yeshua estuviera con ellos hasta que todos murieran, y murieran todos de viejo, básicamente. Pero no comprendía, ¿no?, que primero era necesario limpiarnos a través de su sangre, ¿no? Y precisamente la voluntad del Eterno era para eso. Cabe destacar, el Eterno busca personas. Ciertamente buenos no somos, pero sí hay cosas en nosotros que para el Eterno son de utilidad. Moshe era, como lo dice el libro de Hebreos, ¿no?, capítulo 7, del versículo 22 en adelante. Moshe fue educado en las artes del Egipto, ¿no? Él conocía el mundo de las tinieblas, cómo se movía, y precisamente eso sirvió de él para preparación para lo que él tendría, la misión que él tendría posterior. De hecho, la labor de pastorear en el desierto le serviría también para llevar al pueblo de Israel a través del desierto.
La Torá nos comenta que Moshe cuando nació era top, era bueno. Algunos lo traducen como hermoso, que era un bebé muy hermoso. Pero este top significa que es funcional para el Eterno, que Moshe desde el mismo instante que nace, él va a ser alineado con la voluntad del Eterno y va a ser la voluntad del Eterno. El hecho de que Moshe no haya entrado a la tierra prometida, tuvo un no en determinado momento en su vida, no quiere decir que fue desechado por el Eterno. Pero sí tenemos que tener claro que Moshe era siervo en toda su casa. Y asimismo, los apóstoles quizás no eran... A mí la verdad que a veces me causa tristeza enfocarse mucho en los errores de los apóstoles. ¿Por qué? Porque los apóstoles fueron llamados y tenían algo de virtud. Porque Yeshua no escogió a los primeros que se les atravesó a la primera calle que salió. Yeshua oró al Eterno y después que oró a Abba, fue y los buscó donde tenía que buscarlos. Y ellos fueron capaces de dejar sus redes, soltarlas en el momento para seguirle. He allí una virtud sobre la cual el Eterno necesitaba, y lo demás del carácter de ellos iba a ser transformado a través del tiempo. Pablo fue escogido allá en el libro de Hechos, capítulo 9, si mal no recuerdo, quizás me equivoco, 9 o 10 por allí, cuando dice: apártame a Pablo, a Saulo, para que él será instrumento. Entonces Pablo tenía nacionalidad romana, se podía mover dentro del imperio romano y ser respetado, podía entrar en las sinagogas donde, siendo discípulo de Gamaliel, tenía un estatus y de los mejores estudiantes, era bienvenido en todos lugares. ¿Para qué? Para proclamar que aquel que habían esperado había venido y que había pagado el precio y básicamente vuelvan a las promesas, vuelvan, porque ya el precio ya había sido pagado. Vosotros estáis limpios, habéis sido limpiados por la sangre que quita todo pecado del mundo. Es un llamado que estaba haciendo Pablo a las naciones a ser reinjertados. Entonces, todas esas detalles, al final el Eterno va a utilizar a alguien para llevar a cabo su propósito. Y que lamentablemente las cosas no son tan sencillas como decir esto es bueno y esto es malo, porque hasta el mismo anticristo hará paz en un mundo lleno de guerra, y muchos dirán: pero este Señor trae paz, este viene de parte de Dios. Hay unos que lo relacionan que no es una persona física, que es una persona espiritual. Igual el espíritu del anticristo habla de paz, habla de seguridad para todos los ciudadanos, para todos los... Entonces las cosas no son tan fáciles de ver, así como que donde hay amor está Dios, o donde hay un conflicto es porque está el enemigo. Hay que mirar, hay que sacar una radiografía espiritual de qué está pasando en la situación. Porque de hecho Yeshua dijo que en el postrer tiempo engañarán a muchos, hasta los escogidos, cuando dirán: ahí viene. Y Yeshua dijo: se los he dicho antes, dice Yeshua. Entonces no es tan sencillo como ver a simple vista. Hay que conocer la voluntad de Dios, hay que conocer el propósito de Dios. Y eso nos va a llevar obligatoriamente a escudriñar su palabra día a día. Leamos cada vez más su palabra, la escritura, libros completos, escuchémonos, porque ciertamente el que es entendido, cuando escucha una enseñanza y se sabe la Biblia de memoria, entiende claramente si esa enseñanza va acorde con la voluntad de Dios o no va. Y los tiempos que vienen son difíciles, y el Eterno está mandando a prepararnos a todos cada día más para acercarnos más a su voluntad. Entonces, vamos a dejarlo hasta acá.
Este es la porción Corá. Vamos espero que ya haya sido de bendición para todos. Estamos ya sobre la hora, así que Baruch Hashem. Así que de esta manera finalizamos. Shavua Tov, buen inicio de semana a todos. Así que Baruch Hashem. Yeshua, Yeshua, Yeshua. היום הזה אנו קוראים לך, אומרים בשמך ישוע. השמיים מספרים כבודם ומעשה ידה הרקיע, יום ליום ליום יביע, ולילה ללילה. השמיים מספרים כבודם